Ciudadano ADN ya está de vuelta con Isabel Tolosa y Cristian Arcos. Fíjense que vamos a leer un comunicado de una postergación de un concierto. Vamos a leer parte del comunicado. A ver. ¿Ya? Y van a entender para dónde vamos, ¿no? Primero, para dar información, que es muy importante porque se posterga, ¿no?, el concierto de Ana Gabriel. Pero uno, programado para el día 15 de mayo. O sea, hoy día. Para hoy día. Ha sido pospuesto para una nueva fecha del 20 de mayo del año 2024. Esto era en el Monticello, en ¿cierto? 5 días más, claro. Debido a que el artista ha contraído un cuadro severo de influenza. Y por orden médica, obviamente, requiere reposo, ¿no? Sabemos que esto es una decepción para muchos, dice. Asimismo, agradecemos la comprensión al público que asistió la noche del 14, ¿no? Las entradas adquiridas serán válidas, obviamente, para esta nueva fecha, que recordemos quedó para el día 20 de mayo, ¿no? Que por alguna razón no puedan asistir a esta nueva fecha o deseen devolver su entrada por cualquier motivo económico, www.ticket.com, en la sección devoluciones, piden las disculpas del caso, en fin. Dicen que las fechas programadas para el 17 y 18 de mayo en el Arena Monticello no tienen modificaciones. Buenísimo. Y ahora usted dirá por qué hemos leído este comunicado con este tono tan ceremonioso. Aparte de la info. Y tan ordenadito como es Cristian, y no dijimos qué pena que Ana Gabriel no tendrá su concierto. Qué pena que Ana Gabriel. ¿Y cómo estará Ana Gabriel en este Ojalá momento? ¿Con voz, sin voz, con fiebre o sin fiebre? Es porque lo vamos a hablar ahora. Porque son los síntomas de la influenza y que no le da solo a cabros chicos. Eso, para que le quede claro, le puede dar a cualquier ser humano que no se ha vacunado, no se ha cuidado, o que simplemente las defensas no fueron lo suficiente y le llegó el bicho. Entonces vamos a contactar al tiro a la doctora Karen Muena, jefe de urgencia de la Clínica Dávila de Vespucio, para hablar de este virus que van cayendo de a poquito, uno tras otro. ¿Tú estás con influenza? Yo tuve la semana pasada. ¿Cómo está, doctora? Vengo saliendo. Doctora, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Doctora, queríamos hablar de la influenza, queríamos hablar de algunos mitos también que comentaba acá Isabel, ¿no? Primero, efectivamente, si ha habido un aumento exponencial, digamos, y lo otro que decía Isabel, ¿no? Hay una idea de que le da a la gente o muy pequeño o muy grande y en rigor nos puede dar a todos, ¿no? Sí, claro. Las últimas semanas hemos visto un aumento sostenido de la infección por influenza tipo A. En este minuto, la última semana, los números muestran que más del 50% de los cuadros respiratorios están producidos por la influenza tipo A. Y efectivamente se puede dar en pacientes de toda edad. Hemos estado viendo, eso sí, las últimas semanas más casos en pacientes adultos y adultos mayores, más que en niños. Este año, efectivamente, la edad de adulto joven y adulto mayor es los pacientes que más se están presentando en los servicios de urgencia. ¿Puede deberse eso, principalmente los adultos jóvenes, doctora, a que hay como un cierto relajo frente a la vacuna? Es decir, como es la población de riesgo, son niños y viejos, ¿yo no me vacuno? Sí, efectivamente, pero también hemos estado recibiendo a los pacientes que están llegando inicialmente, siempre son los pacientes que son con comorbilidades, o sea, son pacientes que tenían indicación de vacunarse para influenza y que no lo hicieron. Mira, eso es interesante porque ahí hay un descuido que claramente la vacuna previene. ¿Cuáles son los síntomas de la influenza? ¿Por qué a veces nos confundimos con un resfrío común? ¿Qué es lo que hace la diferencia cuando ya digo esto es más grave o necesito ir a consultar rápidamente? A ver, las diferencias más importantes son el resfrío común es una afección que nos genera incapacidad para hacer todas las acciones de la vida diaria. En general uno se siente mal, pero puede ir al trabajo, ¿no es cierto? Puede hacer sus actividades normales, tiene un poco de malestar, la fiebre no supera los 38 grados y uno tiene un poco de cefalea, todo es un poco. En la influenza habitualmente todo esto es mucho más intenso, uno tiene fiebre hasta 40 y habitualmente parte temprano. Desde el primer minuto de síntomas respiratorios el paciente parte con fiebre muy alta hasta 40, mucha cefalea, mucho compromiso del estado general que le impide a la persona hacer sus actividades de la vida normal. Te quedas postrado, sí. Te quedas en cama, no te quieres levantar. Sí, claro, duele. Yo siempre digo, duele hasta el pelo, o sea, literalmente. He tenido influenza y duele, pero duele hasta el pelo. Es impresionante el cuerpo como el dolor que tiene, una cuestión tremenda. ¿Qué tipos, cómo podemos distinguir o qué tipos de influenza hay, doctora? Y en ese sentido, ¿cuál es más grave, no?
general, la influenza A y B son las que producen la mayoría de los síntomas que estamos viendo, pero la influenza A habitualmente es más intensa, la B suele acompañarse de síntomas gastrointestinales, ¿ya? Claro. Pero efectivamente, la influenza tipo A, que es la que está en este minuto con mayor prevalencia en la población, es la que genera todos estos síntomas muy respiratorios principalmente y con mucha cefalea y dolor de cuerpo, que la gente de verdad no se puede parar. No puede hacer sus actividades normales y requiere habitualmente quedarse en la casa con licencia, los niños también, quedarse en casa, etcétera. Mira, hay una pregunta que de repente uno dice, a lo mejor es bien obvia, doctora, pero la verdad que yo no sabría contestarlo, que si yo no me he vacunado, me da influenza, ¿me puedo vacunar igual después? Sí, claro, te puedes vacunar porque habitualmente la influenza, a ver, primero, en general, no a todos los pacientes se hace el diagnóstico viral, o sea, no todos se hacen el examen para saber qué virus tuvo. Uno sospecha que es una influenza, pero no todos lo hacen. Y habitualmente hay más de una cepa de influenza, por lo tanto, habitualmente la vacuna trae algunas cepas que son las que en la temporada anterior impactaron y fueron más prevalentes en la población en otros países, por ejemplo Estados Unidos. Entonces, en la temporada anterior de ellos, de ese invierno, nosotros traemos esas cepas que son las que pueden impactar a nuestra población en el invierno nuestro. Y entonces hay varias cepas en el fondo que nos pueden afectar y la vacuna te protege y te hace tener un sistema inmune más preparado para recibir al virus y por lo tanto el cuadro puede ser más atenuado. ¿Y cuánto tiempo después espero que se me pase este malestar, estos síntomas, para volver a vacunarme? Una vez que no tenga fiebre, uno se podría vacunar. Perfecto. Yo ahí tenía otra pregunta que hacerle, pero que tengo muchas preguntas sobre esta influenza, porque se detecta la influenza con el examen que usted nombra que se llama panel viral, ¿no? Que es muy parecido al examen que uno se hacía del COVID con el cotonito dentro de la nariz. Pero aquí una pregunta es, ¿este examen se hace porque la influenza tiene un antiviral? La influenza sí tiene un antiviral que se puede utilizar, pero tiene ciertas indicaciones. O sea, se puede utilizar solo si han pasado no más allá de 3 días de iniciados los síntomas. Y se puede utilizar para disminuir en el fondo las complicaciones que pueda tener este virus en el paciente. Sí se puede utilizar y por eso es importante cuando uno acude y uno le pide estos exámenes a los pacientes, es para saber si el paciente efectivamente tiene influenza y si podemos usar o no el antiviral vía oral que se puede indicar. Al ser esto un virus respiratorio, como usted comenta, la manera de prevenirlo tienen que ver con eso, ¿no? Con el cubrirse, con el lavado de manos, me imagino, no sé, el cubrirse las vías respiratorias, ¿por dónde va? Que de repente es medio inevitable, ¿no? O sea, sí, depende de si uno está con una persona contagiada, es altamente contagioso. Claro. Sobre todo alguien de la familia con el cual uno tiene cercanía, ¿no es cierto? Se da un beso cuando llega, etcétera. Pero hay medidas para disminuir la posibilidad de contagiarse y son lavado de manos siempre frecuente, ¿no es cierto? Cuando uno está en las habitaciones en el invierno tendemos a encerrarnos, ¿no es cierto? La idea es que ojalá una vez al día nosotros ventilemos las habitaciones de nuestra vivienda, que ojalá las oficinas, ¿no es cierto?, también ventilemos, donde hay lugares cerrados y habemos muchas personas trabajando, ojalá en esta época usar mascarilla, eso es lo ideal. Nosotros en los servicios de urgencia la estamos usando continuamente desde que partió esta alerta sanitaria, ¿no es cierto?, hace un mes aproximadamente. También el cubrirse la boca y la vía aérea, en el fondo, con algún elemento como una bufanda, como estos cuellos de polar, porque está probado que el frío lo que genera es una disminución de la inmunidad local de las mucosas de la vía aérea, lo que nos hace más proclive a tener un contagio de virus. Estas mucosas se hacen menos competentes, en el fondo, para disminuir la infección y por lo tanto el frío sí afecta las vías aéreas superiores. Por lo tanto, el que de la vuelta a uno le dijera, oye, tápate la boca para salir y esas cosas, efectivamente tenían detrás algo que es cierto. Efectivamente disminuyen las infecciones respiratorias cuando uno disminuye el estrés de las mucosas de la vía aérea. Y eso es tapándose la boquita, la nariz, ¿no es cierto?, con estos cuellos y disminuyendo estos cambios de temperatura que las abuelitas nos decían, que efectivamente sí nos afectan en la inmunidad.
Ahora, es natural por lo que estamos escuchando, estamos entrevistando a la doctora Karen Muena, ella es jefa de urgencia de la clínica Dávila Vespucio, sobre este adelanto, ¿no?, de la influenza en invierno. Hace más frío, hay más gente que ha estado yendo a asistirse porque está contagiada, y hemos visto que además claramente se transmite por gotitas, ¿no?, por vía aérea. Entonces uno dice, ¿qué pasa si en una familia, por ejemplo, doctora, van cayendo uno a uno, se pueden reinfectar? ¿Qué hace una mamá convaleciente que puede atender a su hijo enfermo? ¿Cómo funciona la dinámica familiar? O sea, en general, si uno tiene personas dentro de la familia que son de los grupos de riesgo, niños muy pequeños, adultos mayores, lo ideal es usar mascarilla y lavado de manos frecuente y ventilar las habitaciones. Lo ideal sería poder aislar al enfermo, ¿no es cierto?, y hacer una especie de cuarentena dentro de la casa para evitar el contagio, pero dado que eso en muchas ocasiones no se puede, porque puede ser una mamá que tiene su hijo y solo lo cuida ella, claro, etcétera. Mamá o papá, digamos, que me puse feminista para mí. La coparentalidad aquí. Sí, cubrirse con mascarilla, tratar de lavado de manos frecuente, ventilar las habitaciones, y así disminuimos la posibilidad de que el que está con nosotros se pueda contagiar. Uh-huh. Doctora, no sé si supo, si no, le acercamos el caso, ¿no?, de esta gendarme, una aspirante gendarme que falleció hace muy poquito, ¿no?, hace algunos días. Ella murió tras realizar un entrenamiento, había padecido influenza tipo A, ¿no? Y de acuerdo a la información entregada por la institución, esta mujer de la Escuela de Formación Penitenciaria, la gendarme, digamos, en San Bernardo, ella había practicado una actividad física, realizó sus quehaceres habituales en la escuela hasta el día 3 de mayo, se le otorgó un reposo domiciliario por 3 días, volvió a presentarse, ¿no?, por el término de la licencia, y se habría sentido muy mal. A la vuelta fue llevada al hospital de Carabineros, le diagnosticaron bronquitis por influencia A confirmada. Le dieron 4 días de licencia nuevamente y lamentablemente falleció. Explicar un poquito ese cuadro, esa gravedad, esto de no sé, tomarse algunos días de licencia y después volver, significa que el virus todavía le estaba afectando, volvió a la actividad física. ¿Influyó eso? Porque uno piensa que la gente que está con una actividad física joven, que es saludable, en general podría, no piensa, ¿no?, que bien ignorante en estos temas, podría enfermarse menos, y a lo mejor no va por ahí, ¿no? La verdad es que desconozco el caso, no podría dar una opinión acerca del caso, porque bueno, todos los casos son diferentes y uno no conoce qué patologías previas, hay un montón de cosas que tiene que considerar, pero efectivamente cuando uno tiene un cuadro importante, viral, ¿no es cierto?, lo importante es acudir y hacerse un control, porque muchas veces falta una radiografía quizás para ver si había una complicación o no lo desconocemos en este caso, ¿no es cierto?, pero en general como recomendación, si uno tiene una influenza o un cuadro de resfrío importante que uno detecta que no es el resfrío habitual que uno tiene, que uno se le pasa en un par de días y uno anda bien, digamos, que queda con una tos productiva, ¿no es cierto?, lo ideal es consultar, acercarse a una urgencia, acercarse a un control de salud, ¿no es cierto?, en los centros médicos, hacerse una radiografía, porque los cuadros virales pueden tener complicaciones y complicaciones bacterianas. Uno puede terminar en una neumonía por bacterias, porque estas secreciones se acumulan en las vías aéreas, ¿no es cierto?, y muchas veces no son expulsadas y eso se infecta. Y eso puede provocar situaciones más graves en pacientes que inicialmente tenían un cuadro viral y que terminaron con una complicación más grave. Así que la indicación general es acudir a urgencia o acudir a un control médico y si uno sospecha que pudo haber tenido una influenza, que fue un resfrío que no es el habitual y que uno quedó tosiendo y quedó con secreciones, uno debiese consultar al médico como para poder uno establecer si hay una complicación o no de ese cuadro viral. Claro, yo mirando las cifras también, doctora Muena, vemos que de este 57% que mencionaba Cristiana al comienzo, ¿no?, que son los casos de enfermedad que hemos detectado de influenza en lo que va del año, la mayoría de estos niños, el 57%, son menores de 15 años, están en etapa escolar. Por lo tanto, ahí uno se pregunta, frente a un resfrío, ¿es mejor dejar a los hijos en casa, a los niños en casa, hasta ver bien los síntomas para que no contagien a sus compañeros? Antiguamente como que estaba esa creencia, no, vamos igual al colegio, pero hoy día, después del COVID, después de lo que hemos vivido, es mejor aguantar un día, 2 días, ver bien los síntomas antes de enviarlo. ¿Qué recomendaría usted?
A ver, una cosa importante, yo te lo digo también como mamá. Ajá. Yo creo que yo tengo un hijo en edad escolar, tiene 6 años, y la verdad es que los niños pasan con mocos todo el año. La posibilidad de que uno lo vea con moquito y diga, hoy no lo voy a mandar para ver cómo va a evolucionar, la verdad es que es sumamente difícil, y te lo digo como mamá y como médico también. Lo importante es tratar de que los niños se laven las manos, que ver que en el colegio efectivamente haya ventilación en la sala, y efectivamente si el niño está con fiebre y uno le ve que no es el resfrío común, la verdad es que sí sería bueno dejarlo y consultar al pediatra y revisarlo y ver que en el fondo efectivamente sea un resfrío común y no estemos ante un caso más grave de influenza o de otro virus o de una neumonía o una complicación mayor. Ahora, probablemente si el niño anda saltando, corriendo y haciendo sus actividades normales, mira, y este es un debate que se da en la sala y en los chats de apoderados, y me imagino que todos lo hemos vivido, que si mandamos o no mandamos a los niños, pero la verdad es que en la práctica es imposible, porque los niños prácticamente no podrían ir al colegio desde que parte el otoño hasta que finalice y empieza septiembre. Claro. Cierto. O sea, de alguna manera la fiebre cambia la situación. ¿no? Y eso Habiendo es, fiebre, como exacto. que cambia al tiro, una alerta gigante, digamos, una alarma, ¿no? Una de las alertas y una recomendación general es que si el niño no se ve bien, uno lo ve que en el fondo le cuesta levantarse, que está decaído, que tiene fiebre, claro, ese es un indicador sí o sí de que se tiene que quedar en la casa. Pero si el niño anda con moquito y hace sus actividades normales, y bueno, la verdad es que hay que siempre estar observándolos y preguntándoles muchas veces. A veces te cuentan que se cansaron en educación física, y ahí uno tiene que poner ojo a ver por qué me cansé tanto, quizás está con un cuadro más respiratorio bajo y quizás debiese llevarlo al pediatra y revisar que esté todo ok y que efectivamente este resfriado que ha estado teniendo no sea complicado y estamos ante solamente lo que queda en el fondo de secuela, de toser un rato después de los cuadros virales, porque acuérdense que la vía aérea queda muy reactiva después de un cuadro viral y uno puede toser 2, 3 y 4 semanas después de haber tenido un cuadro viral. Doctora, bueno, nos escribe harta gente, ¿no? Agradecemos a la gente que nos está escribiendo a través del más 569-7772-7572, también a través del hashtag Ciudadano ADN. Le acerco algunas de las preguntas, porque son montones. Acá está Iris, dice, ¿podrían preguntarle por favor a la doctora? Yo tuve una trombosis pulmonar el 27 de julio del 22, hace 2 años, ¿no? Más o menos. En ese momento tenía todas las vacunas. Pregunta Iris si debe vacunarse de nuevo hoy. Sí, claro, todos los pacientes, aunque haya tenido ella una trombosis, tiene indicación de vacunarse de forma anual. Si ella tiene además otra comorbilidad diabética, hipertensa, por la edad, no sé, si tiene la indicación, se puede vacunar y también pueden acudir a los centros. En este momento entiendo que ya se ha liberado este tema de que solo inicialmente son los grupos de riesgo y que actualmente uno pudiese pedir vacunarse en los centros de salud. Nos pregunta Iván que él se vacunó, pero que igual está resfriado y tiene síntomas, ha estado con fiebre esta semana y le duele mucho la cabeza, cree que es influenza. ¿Para qué me sirvió la vacuna? Bueno, a lo mejor podría haber sido peor, ¿no? Si no se hubiese vacunado, o sea, pues claramente me imagino, no sé. Doctora, que esa es la respuesta, ¿no? Las vacunas no evitan que nosotros no tengamos influenza y no evita que nosotros nos resfriemos. Las vacunas lo que hacen es generar inmunidad y lo que hace eso es que cuando yo me vacuno, ¿no es cierto?, genero anticuerpos y cuando yo me enfrento al virus, el que sea, aunque me haya vacunado para influenza, probablemente ese cuadro no va a llegar a ser grave y que yo requiera una hospitalización y que termine, ¿no es cierto? En el fondo las vacunas lo que hacen es disminuir la mortalidad de una infección. Claro. Y eso lo que genera es que igual nos podamos enfermar de influenza, pero esa influenza va a durar menos y va a ser menos agresiva que si nosotros no hubiésemos tenido la vacuna. Doctora, no le pregunté al comienzo, le iba a preguntar casi al comienzo, porque hemos hablado de un aumento de los casos, ¿no? Se adelantó también un poco el periodo, ¿no? De lo que habitualmente se producen los picos, digamos, o a lo mejor no estamos todavía en eso, ¿no? Se atrasó porque el año pasado, la campaña de invierno fue alrededor del 21 de abril. 20 de abril partimos con la campaña de invierno el año pasado, con el pic en los niños. Y este año los niños no han aparecido como aparecieron el año pasado, por lo tanto nosotros en el ámbito al menos médico estamos hablando de un retraso de los cuadros virales. O sea, podría ser ahora, en las próximas semanas.
Seguramente. Van a producir el primer pic, porque no lo hemos tenido, ha ido un aumento sostenido, pero llegado al primer pic que tuvimos el año pasado. Perfecto. Ahora, igual va a ayudar, yo creo que la medida de adelantar las vacaciones de invierno, que este año está para el 24 de junio, creo que pues es una buena medida, ¿no? ¿Ustedes la celebraron? Sí, claro. Sí, exactamente. Creo que es una súper buena medida adelantarlo y probablemente nos va a ayudar, además aún, con este tema de que hemos visto un retraso en las infecciones en los niños, sobre todo, porque probablemente el pic más alto lo vamos a vivir cerca de que los niños ya se vayan a sus casas y probablemente eso va a disminuir los contagios de los niños y va a hacer que el pic no sea tan alto como el año pasado. Muy bien, muy interesante la conversación, muy ilustrativa, nos ayuda mucho para entender todo el proceso, para despejar también ciertas dudas y ciertos mitos y para seguir cuidándonos, ¿no? Doctora Karen Mona, jefa de urgencia de la Clínica Dávila Vespucio, muchas gracias por su tiempo y por la claridad además de su respuesta. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a cuidarse nomás, pues es lo que nos queda. En eso estamos. Jaime, no alcanzamos a responder, pero la doctora respondió. Él dice que tuvo influenza, es deportista, sale a trotar. Jaime desde Temuco, hoy día salió a trotar. Hace mucho frío, me imagino. Si aquí, me imagino en Temuco cómo está. Helado, Juan. Y que le desató una tos reactiva. Es normal, debo seguir saliendo. La doctora dijo, Jaime, que si hay síntomas que no son normales en ti, vayas a un médico, porque claramente pueden haber secuelas con estos virus, así que es bueno consultar. Pueden haber secuelas, también el frío genera tos, así que ahí hay ojo con el frío. Exacto. Gracias, doctora.